Muy buenas noches. Qué gusto poderles saludar a todos los que están siguiendo nuestra transmisión. Bienvenidos a la sesión ya número 4 de esta fabulosa serie, Un Dios de carne y hueso. ¿Por qué? Porque nuestros miércoles son miércoles de series. Una serie donde hemos desarrollado la temática de Jesús como Salvador del universo, como todas aquellas verdades, principios fundamentales, ejes cardinales de nuestra fe, como son la naturaleza de Cristo Jesús, totalmente humano, totalmente Dios, la obra en cuanto a su muerte, resurrección, también lo veremos, de Cristo Jesús y todo lo que esto representa. Yo te animaría mucho a que pudieses observar las sesiones que tal vez por alguna otra razón te perdiste alguna, puedas acceder a nuestras plataformas para poder ver el contenido, que seguramente estoy convencido va a ser de gran bendición para tu vida. Y el día de hoy, en nuestra sesión número 4, vamos a seguir observando cuestiones en las cuales podemos seguir aprendiendo de nuestro Señor, ya que todo lo que Él realizó es muy importante para hoy en día. Él nos dejó un camino ya trazado, Él nos dejó su mismo ejemplo y podemos tomarlo en todas las áreas para seguir imitando su ejemplo, seguir tras las huellas de nuestro Maestro. Y el día de hoy vamos a ver una verdad muy importante, una temática que tiene que ver con el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús es un ministerio extraordinario. El ministerio de Jesús lo vamos a observar el día de hoy como modelo, porque nos va a ir guiando guiando la pauta, va a ser paso a paso cómo Él lo desarrolló, cómo podemos imitarlo. Porque el ministerio de Jesús es un modelo de compromiso y el día de hoy esa palabra tal vez lo hacemos a un lado o nos cuesta trabajo adquirir ciertos compromisos. Sin en cambio, Dios nos llama a poder siempre actuar de una manera comprometida. ¿Por qué? Porque nuestro primer compromiso es con Dios, estamos comprometidos con Él, estamos en una relación día a día en la cual tú y yo podemos acceder a Él y claro que hay un compromiso. Por tal motivo, Dios nos invita a ser comprometidos, ser personas que constantemente van adquiriendo compromisos. Y bueno, pues vamos a observarlo a través de un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo y me gustaría que me acompañaras a leerlo y posterior a esto hacer una breve oración. ¿Qué te parece si empezamos a leerlo? El Evangelio de Mateo capítulo 9, del versículo 35 en adelante. Dice así: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Versículo 36. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Verso 37. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Verso 38. Así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Señor, nuevamente en esta noche venimos a ti y con una gran hambre por tu palabra, con un gran reconocimiento de que te necesitamos, de que queremos encontrar tu verdadera luz que, Señor, alumbra nuestro caminar, que guía nuestros pasos.
que es por tu Espíritu Santo que podemos entender, ser cada uno de nosotros facultados para poder responder de manera correcta. Por eso venimos a ti, Señor, y te pedimos que nuevamente en esta sesión nos vuelvas a hablar, nos ayudes a comprender todas estas verdades y que podamos, Señor, seguir haciendo tu perfecta voluntad en la vida de cada una de las personas que está observando este contenido y que sin duda observará en su momento esto. Mi oración es por todos ellos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Muy bien, pues en estos versículos yo encuentro una gran verdad y es algo que vamos a desarrollar en los siguientes minutos. Lo podemos llevar así, de la compasión a la acción. Dos palabras claves. Jesús actuó de la compasión a la acción. Es decir, vio una gran y profunda necesidad en las personas, en la gente, y no fue indiferente. El ministerio de Jesús se caracterizó siempre por tener compasión y actuar conforme a ellos. No encuentro todavía algún evento en el cual Jesús no haya actuado. No encuentro todavía en la Biblia donde Jesús se vea indiferente al dolor de las personas, sino todo lo contrario. Veo constantemente que Jesús incluso actuó mucho más de lo que se esperaba. Fue más allá de lo que alguien puede ir. Y siempre fue porque tenía un gran amor por las personas, un gran corazón que los llevó a manifestar su poder y su gloria en su ministerio. Entonces, precisamente de ello vamos a hablar, porque estos versículos que acabamos de observar lo he separado en una clasificación con el propósito de que puedas entenderla con mucho más claridad, en tres principales puntos. Y vamos a comenzar con el primero de ellos. Número 1, podemos observar que el ministerio de Jesús era integral. Cuando hablamos de manera integral, pues estamos refiriéndonos a las áreas completas, es decir, en el ministerio de Jesús no hubo faltantes, siempre fue integral, siempre fue de una manera completa. Estaba abordando las diferentes áreas de necesidad, no solamente espiritual, que es una de las más importantes, sino también de una manera emocional y también física. Entonces vemos claramente cómo Jesús siempre actuó de una manera integral, ¿sí? Y ahí es donde vamos a hacer hincapié con este primer punto. Si te percataste de los versículos que empezamos a leer, vamos a repasar algunos. Primeramente vemos que Jesús, nos dice el Evangelio de Mateo, enseñaba en las sinagogas. Lo primario de este ministerio de Jesús, que era integral, es que comienza no con sus ideas de Jesús, no con las filosofías que pudo adquirir en ese tiempo, no, para nada, sino que Jesús partía, dice aquí Mateo, que realmente enseñaba en las sinagogas, ¿sí? ¿Qué implicaba enseñar en las sinagogas para un maestro judío, un rabí reconocido? Bueno, esto implicaba un estudio serio de las Escrituras. Se caracterizaba por un ministerio de una gran, vamos a decirlo, profundidad. Y una de las cosas que Jesús hacía era que enseñaba las Escrituras. También vemos aquí que ese propósito por el cual lo hacía era para que también pudiesen darse cuenta que las Escrituras hablaban de él, cosa que los judíos no podían entender. Por eso el ministerio de Jesús era tan cuestionado. Sin en cambio, Jesús partía de las Escrituras, y es algo que hasta el día de hoy seguimos tomando en cuenta y seguiremos haciendo. ¿Por qué?
porque no hay otra forma de poder conocer a Dios si no es a través de su palabra. Por eso nos dejó su palabra, por eso la importancia que tiene partir del texto que Dios ha inspirado. Nosotros creemos que la Biblia es inspiración divina, que por medio de ella podemos acceder al conocer a Dios, y en ese caminar hay seguridad. No vamos a fluctuar si somos serios para poder tomar en cuenta todo el contenido que la Biblia nos enseña, y de ahí podemos tomar todos los grandes verdades, todas las grandes verdades que en ella se encuentran. Por eso estas series tienen ese objetivo, ¿verdad? Que partimos de las Escrituras y de ahí podemos encontrar grandes verdades. Pero no solamente Jesús se encontraba encerrado en una sinagoga. Si te diste cuenta que el texto fue muy claro, ¿era importante? Claro que sí. Pero posterior a esto nos damos cuenta que Jesús anunciaba las buenas nuevas del reino. Eso es extraordinario, porque anunciar las buenas del reino no era quedarse encerrado entre cuatro paredes. Anunciar las buenas nuevas del reino es una vez que conoces cuáles son esas buenas nuevas del reino. Siempre he dicho, ¿qué podemos anunciar si no conocemos lo que vamos a anunciar? Y yo creo que eso es algo que Dios nos está enseñando aquí como iglesia local. Estamos conociendo las verdades de parte de Dios, y nuestra respuesta a estas no es decir, mira qué padre estuvo esta serie, o qué padre estuvo esta enseñanza, o qué padre, sino lo que nos motiva a esto es salir de nuestras cuatro paredes, anunciar que son buenas noticias, porque créeme, todo lo que recibimos de Dios no tiene algo negativo, sino todo lo contrario, es salvación, es vida eterna, es anunciar buenas noticias. Buenas noticias que la gente hoy en día está con una gran necesidad de escucharlas. No me refiero solamente a un entorno optimista, ¿sí? Jesús no era optimista en el sentido de lo natural, ¿verdad? Es decir, una persona positiva que se la pasaba diciéndole a todos, tú puedes. No, Jesús sabía que con las buenas nuevas del reino, es decir, las buenas noticias, él sabía que en muchas ocasiones esas buenas noticias también iban a confrontar, y eso no quiere decir que dejen de ser buenas noticias, porque cuando una persona cree que no necesitan de nadie, que no necesita de Dios, está cegada, está en un engaño, viviendo o creyendo que está bien, que no le hace falta nada. Sin en cambio, el exponer la verdad como la palabra de Dios nos enseña, lo deudores que somos, lo mal que estábamos o que pudieses estar, en el sentido en lo que sin reconocer a Dios, pues obviamente que te confrontan y te hacen ver cuán grande es la necesidad que tenemos cada uno de nosotros por Dios. Y encontramos que Jesús entonces salió, iba hacia donde estaba la necesidad, anunciando las buenas nuevas de un reino que no es de este mundo, un reino, por eso cuando escuches el término el reino de Dios, es decir, donde el Señor gobierna, es donde sus principios no son como los principios de este mundo, donde la justicia de este mundo es muy diferente a la justicia de Dios. Entonces, donde todos los parámetros que a lo mejor tú y yo estamos familiarizados de este tiempo presente no representan en una equivalencia lo que es los parámetros del reino, porque son muy diferentes, donde la verdadera justicia está en él, donde hay realmente rectitud, donde hay un gobierno que es soberano, donde hay una disposición de gracia que nos desborda. Entonces, todo esto contrasta muy, muy fuerte cómo estamos acostumbrados en nuestra manera de pensar, donde vemos gobiernos corruptos, donde vemos tiranía, donde vemos autoritarismo. Y todo esto Jesús lo enseña para ver y darnos cuenta que el reino que Él nos ofrece, que este reino que Él vino a establecer al mundo, es muy diferente, proporciona una vida diferente, y lo mejor es que lo hace posible a través de lo que Él anuncia. Por eso nosotros estamos convencidos de que la iglesia es un mismo reflejo, o debe ser un mismo reflejo, del gobierno de Dios en la tierra.
donde estamos organizados y donde presentamos buenas noticias a una sociedad, a un mundo, a un grupo de familias, de personas que se está colapsando, que requieren la intervención de Dios para poder en sus vidas. Por eso, seguiremos anunciando este mensaje. El hecho de que tú estés escuchando esto, el hecho de que tú estés recibiendo esto es por la misión que tenemos como iglesia. Queremos anunciar buenas noticias, queremos anunciar que sí es posible salir de un matrimonio caótico, tóxico, de una relación en la cual Dios puede a cada uno de las personas llevarlos a transformación de adentro hacia afuera, donde anunciamos y predicamos que sí es posible salir de las adicciones, sí es posible ir hacia un estilo de vida diferente y muchas otras cosas más. Y seguiremos predicándolo y seguiremos anunciando, porque solamente Cristo Jesús es la respuesta que tú requieres para las grandes interrogantes que tú te estás haciendo hasta el día de hoy. Y es por ello, como Jesús lo hizo, también hoy en día Dios ha llamado a su iglesia a anunciar las buenas nuevas del reino. Entonces ya vimos que Jesús, recuerda, era integral, es decir, en las tres áreas. Número 1, enseñaba en las sinagogas. Número 2, anunciaba las buenas nuevas del reino. Y número 3, sanaba toda enfermedad y dolencia. Porque, ¿sabes? Te das cuenta una vez que es anunciar, y yo lo puedo decir de propia voz, me he dado cuenta que no solamente es anunciar, es decir, ver y hablar y se acabó. Claro que es importante todo esto, pero no solamente es quedarnos ahí, porque al anunciar, al predicar, al pregonar estas verdades, me he dado cuenta que hay muchas personas que obviamente manifiestan, hay evidencia de qué, de enfermedades, de dolencias. Y aquí obviamente, primeramente, se está refiriendo a lo literal, es decir, Jesús sanaba enfermedades y dolencias físicas totalmente, y lo vemos una y otra vez en los diferentes evangelios. Pero no solamente enfermedades y dolencias físicas, sino también, claro que sí, a nivel del alma, a nivel de nuestras emociones, porque hoy en día hay muchas cuestiones también que revelan enfermedades y dolencias. Y este es el tercer punto, es decir, Jesús no solo enseñaba, no solamente predicaba o proclamaba, sino que también ministraba, en otras palabras, sanaba toda enfermedad y dolencia. Es decir, Jesús no solo se preocupaba por la vida espiritual, que es muy importante, sino también intervenía en las necesidades reales de las personas. Y ahí es donde también queremos poner a Jesús como ejemplo en nuestra vida, porque tal vez podemos decir, ok, qué padre que somos enseñados y que, o tal vez que ya estamos yendo a anunciar y a proclamar y anunciar las buenas nuevas del reino, pero qué tanto estamos siendo más personales, por así decirlo, más llegados a las necesidades de las personas. ¿Qué tan involucrados estamos en la vida personal de aquellos que han mostrado una evidencia de que hay dolencia o de que están enfermos, ya sea no solamente físicamente, sino espiritualmente o emocionalmente? Esas evidencias no solamente son para decir, ups, voy a orar por ti, sino que realmente podemos adentrarnos al corazón de cada uno de ellos y saber la raíz y ayudarlos en ese proceso de sanidad. La obra la hace Dios, definitivamente, pero nuevamente cae la responsabilidad en nosotros como su pueblo, su iglesia. Nosotros somos los manos, los brazos del Señor Jesús hoy en la tierra. Y a lo mejor, ¿sabes? Estamos siendo negligentes al solamente quedarnos con el anunciar o con el enseñar. Debemos ministrar, debemos llevar a cabo la tarea que Jesús nos encomendó como su iglesia para sanar la enfermedad de muchas personas que puede ser también físicamente, pero sobre todo emocionalmente, espiritualmente hay enfermedades y dolencias en su corazón por muchas cuestiones
claro que sí es importante entonces tomar en cuenta que Jesús nos enseña a poder llevar su ministerio de una manera integral. ¿Cómo lo podemos resumir? Bueno, este ministerio integral, como bien lo estamos resumiendo, que se tiene en las tres diferentes áreas, bueno, lo podemos resumir en espíritu, alma y cuerpo. Mira, su trabajo de la enseñanza incluía la parte de la mente, es una área, es decir, recuerda, la mente, no podemos amar incluso lo que a veces queremos amar y apasionarnos por cosas que realmente no conocemos. Te digo algo, el corazón no puede amar si la mente no lo conoce. Entonces, el trabajo primeramente es en el área de nuestra mente, de ahí viene el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en el original es la palabra metanoia. ¿Y cómo comienza una persona a cambiar su manera de pensar? Bueno, esa es la palabra, metanoia, cambia tu manera de pensar. Entonces comienza como Jesús lo hizo, su trabajo incluía la mente. ¿Con qué? Con la enseñanza, pero no solamente de ahí. Se iba después de la mente, se iba a las emociones, con el anuncio de las buenas nuevas. Es decir, con todas aquellas cosas que pueden estar como el desánimo, la frustración, el enojo, la ira, etcétera. Trabajar ese tipo de emociones cuando se trabajan, cuando se presentan las buenas noticias. Y finalmente está la tercera área y es las necesidades más específicas como la sanidad interior y es a través precisamente de la administración de necesidades reales. Está perfectamente claro. Está la mente, la parte de las emociones y la más profunda que está en el área del espíritu. Espíritu, alma y cuerpo, ¿te das cuenta? Ahí está evidenciada el ministerio integral de Jesús que nos vuelve a llevar, poner de ejemplo, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino a las multitudes o fuera de, y sanando toda enfermedad y dolencia. Es el primer punto de lo que vemos en el ministerio de Jesús. Después de ello, vamos al número 2, que es de acuerdo a los versículos que al inicio leímos, recuerda Mateo capítulo 9, versículos 35 en adelante, observamos claramente que el ministerio de Jesús provenía o venía de un corazón sensible. Segunda parte que debemos de aprender, no solamente ministrar de manera integral, es decir, espíritu, alma y cuerpo, sino también llevarlo a cabo con un corazón que es sensible. ¿Sensible a qué? A la necesidad, porque hay algo que hoy en día vemos en nuestro entorno que es pues precisamente esa falta de sensibilidad en las personas, donde vemos una gran necesidad y se muestra indiferencia o percibimos eso, ¿verdad? Donde las personas están tan preocupadas solamente por sus propias vidas, por lo que a ellos les importa, les interesa, y cuando ven tan solo una persona con necesidad, ya sea en la calle, eso se muestra una indiferencia total y eso no debe de caracterizar a los seguidores del Señor Jesús, que somos tú y yo, que buscamos agradarle, sino todo lo contrario, debemos actuar con una verdadera compasión, es decir, con un corazón sensible. Y bueno, pues todo esto nos lleva a reflexionar cuando Jesús va a las multitudes y dice el texto, recuerdas, en el verso 36 dice que al verlas, cuando vio Jesús las multitudes, dice, tuvo compasión por ellas. ¿Por qué? Porque eran ovejas que no tienen pastor. Mira, en la cultura judía un rebaño era algo muy familiar para ellos. Casi el gran porcentaje de las familias tenía una cierta inclinación o hasta cierto punto como deber por el pastorado de las ovejas. Era muy común. Sin en cambio, este oficio era llevado
en diferente tiempo por diferente tipo de persona. Es decir, no se le podía encargar un rebaño a una persona que no tenía capacidad por ahí para poder llevarlo. Podían ir desde las 20 ovejas hasta llegaban a tener numerosas ovejas. Algunos comentaristas dicen que podían llegar incluso hasta las 300. Entonces, era algo que tenía una gran complejidad, tan solo hecho de cuidarlas por el entorno que se situaba en contra de todas las cantidades de peligros que las ovejas estaban enfrentando. Sin en cambio, era muy raro ver un rebaño sin pastor, o sea, desprotegido, descuidado. Hasta bien, como así has observado, una oveja hasta el día de hoy, bueno, pues muestra cierta necedad. Una ovejita en lo natural muestra también una cierto tipo de inclinación a descarriarse. Y bueno, entonces Jesús vio las multitudes y las compara como eso. ¿Te das cuenta que tan, tan grave es la situación? ¿Por qué? Porque realmente la sociedad donde vemos, que hoy vemos, yo me he puesto también tal vez un poquito acercando a ver lo que Jesús ve y sí puedo percibir tal vez no me puedo comparar con lo que el Señor vio, que realmente sintió compasión, pero claro que me duele ver familias desintegrándose, claro que me duele ver jóvenes desorientados, me duele ver eh, peleas entre familiares y observar cómo entre sus propios familiares se están haciendo pedazos. Y todo eso es comparado, es alusión a observar la sociedad en la cual tú y yo vivimos, tan carente de Dios, tan apartada de los propósitos, y cómo vemos todo esta situación que realmente no nos debe no debemos, mejor dicho, de ser indiferentes. No podemos ser indiferentes al observar toda esa gran cantidad de cosas que están pasando, que día a día se va multiplicando y que vemos cuestiones tan precarias en muchas familias en cuanto a su vida espiritual, en cuanto a su vida familiar, como sus situaciones mal empleadas, etcétera, etcétera. Y definitivamente creo que Dios nos ha elegido como su iglesia para también mostrar esto, mostrar el ministerio que Jesús realizó y que lo hagamos con un corazón siempre sensible. Nosotros somos, lo vuelvo a repetir, los brazos de Jesús. ¿Y sabes para qué son los brazos? Pues para abrazar a aquellos que están en una gran necesidad. Que Dios muestre, de verdad nos inquiete, que podamos ir y definitivamente poder comenzar ya a observar que estamos en una posición privilegiada. Y sabes que también personalmente me motiva a hacerlo, a ir tras esos, por ejemplo, jóvenes desorientados o familiares que no han querido saber nada de Dios, pues porque en algún momento yo estuve así, es decir, reconozco de dónde provengo, sé de dónde Dios me sacó, y si no hubiese Dios utilizado a personas para llamarme o para hacerme regresar a Él, pues hoy yo no estuviera aquí hablándote esto. Es decir, así como fue conmigo, también quiero hacerlo ahora para con otros. Y creo que la mayoría de nosotros se identifica conmigo porque antes de conocer al Señor tenemos un pasado. Y fue Dios quien usó personas para que te atrajeran a Él, ¿cierto o no? Usó las oraciones de muchas personas para que tú pudieras, ahora tal vez tú que estás observando este contenido y que sabes cuál es tu posición ahora en Cristo, pues ahora te das cuenta que lo mismo que sucedió contigo ahora se tiene que reproducir, se tiene que hacer
en otras personas, pero ahora tú eres el instrumento de Dios que va a ir y va a ministrar y va a hacer el ministerio como Jesús lo hizo, con un corazón sensible siempre. Que Dios nos ayude a mostrar esa sensibilidad de, de todas las personas que están en nuestro entorno. Y finalmente, número 3, bueno, podemos decir que también antes de pasar al siguiente punto, podemos concluir que la fuente de su ministerio de Jesús siempre estaba en su sensibilidad. Es impresionante ver cómo Jesús mostró sensibilidad en todas las áreas que le tocó ministrar, y fue un hombre con un corazón tan lleno de amor para mostrar su perfecto carácter y su perfecto amor para con las personas. Y número 3, ahora sí, de acuerdo al texto que estamos desarrollando, es también ver que el ministerio de Jesús promovía, el ministerio de Jesús promovía un compromiso, a lo que llamo así, atrevido. El ministerio de Jesús promovía un compromiso atrevido. ¿Sí? Y bueno, pues en el versículo 37 en adelante, tú ves cómo Jesús hace una gran declaración. Pide al Señor, el Señor la cosecha, que envíe obreros a su campo. Y eso es algo que constantemente un servidor también ora, porque no solo porque sea el pastor de esta congregación me doy cuenta de que requiere muchas manos, por así decirlo, sino yo creo que para todo lo que Dios nos ha llamado, que es grande, sin duda, que es algo extraordinario, que rebasa más allá de lo que tú te puedas imaginar, vamos a necesitar realizar el ministerio del Señor siempre de una manera comprometida. ¿Y cómo lo haremos si no hay personas que se comprometen? Bueno, pues Dios nos está instando entonces a que cada seguidor de Jesús, como lo decía al inicio, sea una persona que se compromete. Pero no solamente un compromiso efímero así aislado, sino un compromiso de verdad, de a de veras, como digo aquí, un compromiso atrevido. ¿Por qué? Porque la causa lo vale. ¿Por qué? Porque está en juego las vidas de muchas personas, y de verdad que lo hablo en serio, porque sabemos que hay un destino eterno, un destino final para cada persona. En eso creemos, es algo que no es cuestionable, que es realmente centrado en la que la Biblia nos enseña. Claro que hay un destino final para todos aquellos que hayan decidido vivir para Dios, y también para aquellos que no hicieron precisamente, que hicieron todo lo contrario, que decidieron vivir sin Dios. Y bueno, no solamente porque entiendo lo grande que está en juego, sino también porque veo que requiere que la vida del creyente que de verdad ama a Dios, no requiere un compromiso 3/4 partes o 50%, o como hoy vemos tantas personas que tienen una ligereza en muchas áreas, sino que realmente el vivir para el Señor es total y absolutamente completo. Así, de una manera tan radical, si pudiésemos llamarlo así. De decir, voy o no voy, o lo tomamos o lo dejamos, porque Dios no está buscando a aquellos que se comprometen en 4/4 partes, no, o aquellos que un día sí, otro no, y que sean inconstantes. Dios quiere que realmente seamos aquellos discípulos que se atreven a vivir de una manera sin reservas para con Él. Entonces, en esta oración Jesús está diciendo, la mies es mucha, los obreros son pocos, es decir, la gente que realmente está comprometida a veces
destaca porque son multitudes, sino todo lo contrario, son a veces hasta cuentagotas los que realmente están con Dios de a de veras. Pero Dios no quiere que sea una minoría, Dios desea que a la par, como ya vimos, de la necesidad, que es mucha, también exista la respuesta de aquellos que van y ministran y que van y hacen porque saben que la gran cosecha está ya lista. Así que, querida familia, queridos aquellos que nos están siguiendo y que estás escuchando esto, quiero decirte que debemos de ser hombres y mujeres radicales para el Señor, con un compromiso de a de veras en todas las áreas. Y entonces aquí ese compromiso va a ser evaluado por el Señor mismo, no porque nosotros pongamos un señalamiento en la vida de las personas, no, porque lo que cada uno de lo que el Señor nos enseña y cada uno de nosotros sabe cómo lo está actuando, yo creo que tú mejor que nadie sabes qué cosas estás tomando realmente con un compromiso y qué cosas realmente te has desentendido. Bueno, el Señor nuevamente hoy nos dice que un día le dijiste sí, y ese sí fue para toda tu vida. Y así como la analogía del matrimonio es para toda la vida, bueno, te casaste con el Señor. De hecho, somos comparados como la iglesia, como su novia, y la que se esposará con ella en las bodas del Cordero. Debemos de saber que estamos con ellos en un compromiso de por vida. Y este compromiso nos llevará a tomar decisiones cada vez más profundas, cada vez más serias, para participar en la obra que Él nos ha invitado, donde la mies es mucha y donde las cosas que estaremos viendo son gloriosas en Él. Y qué mejor manera de saber que somos considerados, ni más ni menos, que por el amo y Señor del universo, por el Creador de todo. ¿Te das cuenta qué privilegio? Has sido llamado por Él a participar de su obra y para que tú y yo podamos ver las transformaciones día a día en la vida de las personas. ¿No te entusiasma? A mí me entusiasma muchísimo ver cómo, cómo puedo observar en primera fila la transformación de muchas personas que han llegado al conocimiento del Señor y cómo Él mismo se ha encargado de irlas transformando. Y sabes, yo le ruego al Señor que me regale muchos años para seguirlo observando, para seguir trabajando para la obra que Él nos ha encomendado como su cuerpo, como su iglesia, y poder seguir viendo. ¿Por qué? Porque necesitamos saquear el infierno, porque necesitamos saquear a aquellos que hoy están atados por el enemigo. Si tú te unes a esta misión, si tú te unes a este compromiso atrevido, te quiero decir, tienes un lugar. Tienes un lugar no solo en esta congregación, tienes un lugar en el cuerpo de Cristo, tienes un lugar para la gran obra que el Señor estará haciendo, que yo considero, a mi particular punto de vista, que veremos un último y gran avivamiento de toda la historia, que sacudirá las naciones, que va desde su profunda a sacudir todas las estructuras de todos los sectores. Veremos cómo el infierno se va a cimbrar por la gran cantidad de cosas, de gente que será trasladada de muerte a vida. Yo creo en eso, que lo mejor está por venir. En este sentido, los mejores años de la iglesia están apenas iniciando. Y lo que Dios está haciendo, está reclutando un ejército de valientes, de hombres y mujeres que le han dicho no al pecado, no a la comodidad del mundo, y que le han dicho sí a Él. Jesús está dispuesto a delegar a sus seguidores una tarea relacionada con esto, la necesidad de las personas, y no nuestra propia necesidad. Si esto tú dices amén, te quiero decir, estás en el lugar correcto. Estás por vivir
los mejores años de tu vida. Porque ahora tienes propósito, antes no lo tenías. Ahora tienes un destino glorioso, antes no lo podías visualizar. Ahora todo esto lo ves. Ahora nuestros ojos se han abierto y sabemos que vivimos con una misión. ¿Y qué hay de nosotros si no la llevamos y la ejecutamos cabalmente como se nos dieron las instrucciones? Y que tú y yo somos embajadores de un reino que en lo natural no se puede percibir, pero que está vigente, que está presente y que somos aquellos que lo establecen. Por eso, querida familia, estamos en los mejores años, que son los años de la manifestación del ministerio de Jesús en la tierra, con la gran diferencia que hay un Cristo, no me malentiendas, en cada uno de nosotros. Por eso nos llamamos cristianos, ¿sabías? Por ello. Cristo en nosotros, la esperanza y gloria. Nosotros somos sus manos, nosotros somos sus pies, nosotros somos su boca y vamos a llevar ese ministerio que Él lo hizo, ahora nos corresponde a nosotros. ¡Wow! ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias por tu palabra, por tus verdades. Señor, salimos de aquí entusiasmados, retados, desafiados, ¿por qué no confrontados? Señor, porque es lo que pasa cuando realmente vamos a ti. Tú nos hablas tan directo. Gracias por la manifestación de este Dios de carne y hueso, en Cristo Jesús, porque es lo mejor que nos pudo haber pasado en toda nuestra vida, en toda nuestra existencia. Poderte haber conocido, saber todo lo que has hecho, saber la gran obra y ahora la gran confianza que nos has delegado para hacer tu tarea. Señor, anhelamos, claro que sí, que tú vengas. Anhelamos tu regreso. Señor, pero por mientras tanto hay mucho que hacer. Ayúdanos a ser fieles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querida familia, te mando un fuerte abrazo. Y antes de que nos despidamos, ¿qué te parece si sigues reflexionando esto con esta preciosa canción? Y ahí en tu casa, ora, reflexiona y pídele al Señor que realmente cosas cambien en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. El centro de mi vida, sé Jesús. El centro de mi vida, sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo.
hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. El centro de esta iglesia es Jesús. El centro de esta iglesia es Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 Cristo. Es tiempo de alabar a Él y de adorarle y decirle: tú eres el centro, de confesar que Cristo es la razón por la que tú y yo vivimos. Así es que vamos a decírselo con todas tus fuerzas. Digo a Él: de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, tú eres el centro de mi vida, Señor. Mi vida eres tú, mi vida eres tú. Confiésalo a Él, confiésalo a Él. Dile: tú eres el centro de mi ser. Dile: tú eres mi vida. Dile: tú eres mi todo. Dile: tú eres la razón de mi existir. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida. Si mi vida, de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo.
Cristo es el centro, mi vida eres